Pues bienvenidos una vez más a Café Sin Filtros. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal vas? Pues bien, construyendo pareja. Muy bien, pues hoy te traigo un tema que yo sé que tú estás harto de hablar de esto en consulta, en las formaciones y demás, pero es que tengo un amigo que se siente súper libre, pero a mí me hace mucha gracia porque está todo el rato, tengo que, debería, y oye, no deja que controlen los demás nada de nada de nada. O sea, él tiene que controlar absolutamente todo. Entonces, mi pregunta es, ¿puedes ser libre teniendo o deseando tener el control de absolutamente todo? Bueno, es bastante difícil, ¿no? De entrada. Es decir, bueno, si es Dios, consigue controlar realmente todo, igual sí. Yo es que creo que lo de la libertad ya lo hablamos una vez en los podcasts, pero, o sea, la pregunta real es, ¿podemos ser libres o no? Porque claro, ¿qué significa eso? Porque al final, hasta cierto punto, somos organismos condicionados, ¿no? Es decir, eso que llamamos yo no deja de ser alguien que se construye en base a ¿qué? A una historia, una cultura, una educación, una manera de la vida, con lo cual toda esa idea de una identidad sobre mí, de lo que yo soy, es un condicionamiento. Entonces, claro, hablar de libertad cuando estoy condicionado es raro. Claro. Entonces, claro, la pregunta es, ¿pero podemos estar libres de condicionamiento? ¿El yo puede estar libre de condicionamiento o no? ¿Y hasta qué punto? Entonces, claro, la libertad es algo que al final no es tan fácil. Entonces, una cosa es sentirse libre, tú te puedes sentir libre o no, pero la pregunta es si realmente existe la posibilidad real de serlo. Si realmente podemos o no librarnos del condicionamiento, que sería algo así como estar liberados completamente de nuestra historia y realmente estar completamente en este momento percibiéndolo de forma directa tal y como es. Ya. Claro, no lo había pensado desde discutir si el libre albedrío existe o no, sino más bien desde hasta qué punto alguien que necesita controlar tanto puede ser libre, porque uno se convierte en un esclavo del control. Porque para poder controlar absolutamente de todo, tú también tienes que estar bajo ese control. Claro, Y pero bajo entonces esa la pregunta presión. es, cuando él dice que necesita controlar todo, ¿para qué? Quiero decir, si no lo controla, ¿qué pasa? ¿Se lo ha preguntado? Pues no lo sé, pero seguramente tiene que ver con alguno de esos deseos que hablamos cuando hablábamos de Sabam, ¿te acuerdas? Pues yo creo que tiene que ver con alguno de esos deseos, especialmente yo diría que tiene que ver con el deseo de seguridad en este caso concreto. Bueno, el miedo, ¿no? Porque al final vivimos, como decimos siempre, convivimos con la incertidumbre y muchas veces eso nos asusta y parece que si intento controlar las cosas o las controlo hasta cierto punto me siento más seguro. Pero al final, claro, si se plantea la vida como tengo que tener el control de todo porque si no lo tengo no soy libre, o la libertad es tener el control de todo, es que está condenado a no serlo. No, él no lo une. Él no lo une, pero él se siente súper libre, pero a mí me hace gracia el contraste cuando dice que es libre y que él decide libremente, y lo que observo es control, tengo que, debería, o sea, dentro de su discurso diario, el tengo que es, diría, el verbo Claro, más es que utilizado. desde el momento en que dices tengo que, ya no eres libre. Porque la libertad, si existe, es porque puedes escoger por lo menos entre dos opciones, ¿no? Yo tengo la opción de estar haciendo este podcast hoy o la opción de no hacerlo, ¿no? Y entonces soy libre, pues decido venir o no venir. Claro, si yo tengo que venir, ya no soy libre, tengo que venir. Entonces, desde el momento en que su manera de explicar la realidad es tengo que o debería de, es decir, lo vivo como una obligación, Claro. desde el momento en que hay obligación no hay libertad, porque entonces no estoy escogiendo nada, Claro. tengo que hacer lo que tengo que hacer. Otra cosa es yo elijo algo o elijo lo contrario, entonces hay un cierto margen de libertad, pero claro, si tengo que, pues si tienes que hacer eso, pues tienes que hacer eso, solo tienes esa opción, pero si tienes solo una opción, entonces no hay libertad por ningún sitio. Bueno, porque probablemente no veo otra opción, que es lo que nos pasa muchas veces cuando hablamos con los alumnos, ¿no? Que nos dicen, ya, pero es que yo no puedo elegir dejar de trabajar. Y tú siempre les dices, bueno, o sí. Quiero decir que a veces decimos el tengo que porque no se nos ocurre que hay otra opción posible y de alguna manera decidimos no decidir y seguimos por la opción que es la más evidente. Es que yo creo que la gente vive mucho en base al tengo que, pero porque eso nos da seguridad en el fondo. Es decir, si tú no tienes que nada, no tienes ninguna obligación de nada y hay libertad real, entonces tú eliges y haces lo que quieres y asumes las consecuencias. Y muchas veces esa libertad nos asusta. Ya. Bueno, yo me acuerdo en el cole cuando me decían, hoy dibujo libre. Y no sabías qué dibujar. Nunca.
En cambio, te dicen dibuja una casa, vale, tengo que dibujar una casa, pues la dibujo. Claro. Y además preguntaba, ¿pero de las de que tienen chimenea o de las otras? Claro, porque muchas veces se los tengo que, cuando te dicen lo que tienes que hacer, pues lo haces y ya está. Pero es porque nos han, yo creo, yo lo digo siempre, y es una cosa que a veces levantan pollas, que muchas veces nos han educado demasiado en la obediencia y nos han domesticado de alguna manera. Ahora, la vida va de esto y si tú quieres ir bien por la vida, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. Entonces hay una parte de mí que hace caso, también hay una parte de mí que al mismo tiempo se revela y al final estamos ahí entre lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer con una pelea constante. Porque no nos han educado desde pequeños, o por lo menos en mi caso fue así. No me educaron en, chico, tú sabrás, eres libre a lo que quieras y luego asume las consecuencias. Bueno, pues entonces iré con cuidado lo que decido, pero por lo menos decido. Pero claro, cuando no te, incluso por protegerte, te educan desde el miedo en cuidado, cuidado, porque si te doy libertad, haz lo que quieras, la puedes liar. Mejor ya te diré yo lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que ya no haces lo que se supone que tienes que hacer, que te decían tus padres que hiciesen, pero lo sustituyes por otros deberías. Sí, que he leído de un libro o que me ha contado no sé quién, o te construyes tú los propios y acabas construyéndote un mapa mental donde lo que tengo que hacer es esto. Claro. Y eso lo he decidido yo porque no es lo que me decían, es lo que he decidido yo y entonces soy libre. Pero claro, soy libre porque estoy siguiendo los debería que me he puesto yo. Pero es como una mentira, o sea, no soy libre. Es como salimos de una cárcel para meternos en otra. Claro, pero como la he elegido yo esta, parece que entonces por lo menos la he elegido yo. Y entonces soy más libre porque por lo menos ya que tengo que estar en una cárcel, estoy en la mía. Vale, pues estás en la tuya, pues sí, hay más libertad que estar en la de otro. Claro. Pero en realidad sigues estando en la cárcel, porque hasta que no te quitas los tengo que y entiendes que no tienes que nada, que la vida va de libertad y va de elegir, y luego por esto te lo linko con lo que hablábamos al principio, porque claro, dices yo soy libre, vale, voy a hacer lo que quiera, ya, pero lo que quiera, mientras tú estés condicionado por ciertos patrones educativos o culturales, tampoco hay una cierta libertad, porque entonces, ¿no? Es como cuando la gente, no, pues yo soy libre y decido ser cristiano, ¿no? O decido ser budista, ya, pero entonces eres budista, estás obligado a ver la vida como un budista. Pero lo he elegido yo, sí, lo has elegido tú, pero claro, ¿qué ha hecho que elijas eso? Al final, esas elecciones también surgen muchas veces de un bagaje personal que tengo ahí que hace que acabe decidiendo una cosa y no pueda decidir la contraria. Con lo cual, la verdadera libertad, como decía Krishnamurti, es claro, si tú puedes realmente liberarte de la memoria, liberarte del pasado y de la historia, y entender que lo que tú eres es esa conciencia que está aquí en conexión directa con el entorno, ahí sí que aparece una cierta libertad. Lo que pasa es que, claro, liberarte de los patrones hasta ese nivel, pues no es tan sencillo. Es muy difícil, porque además es que cuando tú haces la pregunta ¿y quién eres tú sin tu historia? Ahí de repente hay como un vacío. Pues fíjate que cuando yo he hecho esa pregunta, hay dos tipos de personas, vamos a decir. Hay gente que cuando dices, ¿tú quién serías tú sin tu historia? Y te dicen, pues nada. ¿No? Porque para ellos ese yo que son es su historia y si les quitas esa historia de repente es como que yo no existo, soy nada. Pero hay gente que cuando dices ¿quién serías tú sin tu historia? Me han contestado todo. Claro, sería libre de repente. O libre, me dice sería libre, porque de repente si no tengo historia no estoy obligado a hacer nada y entonces realmente en el momento presente haría lo que me apetece o lo que quiero o lo que siento que tengo que hacer, ¿no? Entonces claro, depende cómo te lo vivas tú, ¿no? Sí, es que nuestra historia pues nos condiciona mucho más de lo que creemos y por eso a veces tenemos esas respuestas automáticas o que de repente te descubres a ti mismo haciendo algo que nunca hubieras pensado o una reacción que dices, pero esto de dónde sale, ¿no? Y que tiene mucho que ver con experiencias vividas o con memorias que tienes por ahí que ni siquiera recuerdas, pero que te están afectando. Y la verdad es que, claro, borrar el pasado puede tener sus ventajas, yo también le veo algunos inconvenientes. Claro, yo es que no creo que sea borrarlo. Yo creo que es para que no te condicione, no te lo tienes que creer. Quiero decir, al final hemos construido una identidad y esa identidad es lo que llamamos yo y se basa pues en mi forma de ver la vida, de entenderla, de sentirla, mis valores, ¿no? Lo que sea. Entonces está bien tener esa identidad, pero el momento en que yo me creo que soy esa identidad, entonces estoy sometido a ella. Porque esa identidad puede responder de una forma y no puede responder de otra. Entonces yo siempre digo en broma que el truco es haz de ti pero no te creas, ¿sabes? Es como ser el actor y no el personaje. Es decir, tú tienes una identidad que está marcada por tu historia, ¿vale? Eso está ahí. Pero claro, si cuando tú decides, no decides tú, porque está decidiendo eso por ti, no hay libertad. Si yo más allá de que tenga un personaje o una identidad o una historia, hay una parte de mí que entiendo que está liberada de eso o que no es eso, es desde ahí que a lo mejor puedo decidir algo diferente. Entonces yo creo que el problema no es que no tengas que tener identidad, la identidad no tiene que sustituir a lo que tú eres. No sé claro, si sí, en el fondo creo que lo que estoy entendiendo es que tú puedes
reconocerte de alguna manera sí, reconocerte en una identidad, pero eso no quiere decir que tú seas esa identidad, sino que tú eres eso que eres, que en algunos momentos se presenta con esa identidad y en otros momentos con otra. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Eckhart Tolle, ¿sabes? Sí. El autor del Poder de Ahora tiene una frase que a mí, en su momento cuando la leí, pensé, ¿qué es esto? Que decía, eres conciencia disfrazada de persona, ¿sabes? Entonces, al final, lo que somos, yo siempre digo, es esa conciencia o esa presencia que está aquí y que es consciente de existir y que es consciente de su relación con todo. Y luego está mi historia y mi identidad y el personaje que interpreto, ¿no? Pues que es Alex, que piensa esto, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Pero que para mí son como dos niveles distintos de conciencia. Es decir, uno es una conciencia más personal, que sería esa identidad que tiene que ver con mi manera de ser, pero más allá de esa mente o de esa, vamos a decir, ese personaje condicionado, está lo que somos realmente, que desde mi punto de vista sería esa conciencia pura que no está identificada con una forma concreta. Yo creo que ahí es donde realmente aparece ese espacio de libertad. O yo por lo menos cuando conecto desde ahí sí que tengo una sensación más real de que ahí soy yo y pues si quiero ir voy, si no quiero ir no voy. Claro. Pero mientras tengo una identidad, me identifico con ella y a esa identidad hay cosas que le gusta, cosas que no le gusta, cosas que prefiere o cosas que no prefiere. Ya es más limitante. Es más limitante porque entonces ya no puedo decidir libremente, ¿no? Yo siempre digo, si tú te da igual tomar café que no tomarlo, pues puedes tomarlo o no tomarlo. Pero claro, si no, es que yo soy una persona que no le gusta el café, pues ya no puedo tomarlo, porque yo soy así. Pero luego soy libre de no tomarlo. Bueno, no lo sé, porque si ya te estás identificando como alguien que no puede tomar café, claro, no se te ya va a ocurrir no te va a ocurrir nunca tomártelo. Entonces hay muchas cosas que a veces no probamos o no intentamos o no hacemos porque ya no va con nosotros, porque hay una idea muy fija de quién soy. Y yo siempre digo que ese yo es contextual, va cambiando a lo largo de la vida y la forma de ser va cambiando. Y siempre hay algo ahí que no cambia, que es tu propia presencia o tu propia existencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que entenderlo muy bien. Yo me acuerdo que, pues ya hace ya bastantes años, igual hace 15 años, leí al mismo tiempo que una muy querida amiga mía un libro que se llamaba La conciencia sin fronteras, de Ken Wilber. Sí, de Ken Wilber. Y yo conecté con un todo maravilloso y todo estaba lleno de, voy a decir, de amor o algo así. Lo que recuerdo como algo maravilloso que me emocionaba cada vez que recordaba eso que comprendí, me emocionaba profundamente y me hacía sentir un gozo que nunca había sentido. Y cuando ella acabó de leerlo, conectó con una nada absoluta y estuvo en una página en blanco durante mucho tiempo. Y otro podía pensar, ostras, una página en blanco, qué guay, porque puedes escribir lo que tú quieras, la historia que tú quieras, empezar de cero o de nuevo, pero para ella fue algo bastante duro salir de ahí, ¿no? Conectó con el vacío más absoluto. Entonces, no sé si hay respuesta a esta pregunta que se me ocurre, pero ¿cómo hacemos para no conectar con el vacío? Cuando entiendes eso, es que yo no sé. Yo siempre he relacionado que yo conecté con el todo porque sí que tengo una fe en algo. O sea, no creo en el Dios cristiano que está observándonos desde la nube, pero sí que creo en algo más grande, lo podemos llamar como quieras, ¿eh? Energía, universo, me da igual, vida, Dios, diosa, energía creadora, me da igual. Pero sí que creo que hay algo más grande que nosotros, que es lo que nos contiene y es lo que hace posible que vivamos, pero no todo el mundo cree en eso. No. Y entonces de repente conectan con una especie de nihilismo en el que no tiene sentido hacer nada porque total, si no soy eso, Claro, si no soy este personaje, si nada de lo que hago no hay hacedor, entonces ¿qué sentido tiene que haga? Nada. Bueno, claro, es que al final el tema es que yo creo que por eso hay que ir con cuidado con ciertas cosas, porque cuando se habla de la disolución del ego o de la disolución del yo, ¿no? Claro, si tú estás muy identificado con una idea de que existe un yo, vamos a decir, y de repente, porque lees un libro o porque vas a un retiro o porque haces algo, la idea de ese yo desaparece, claro, si no aparece nada en su lugar, entonces es el vacío total. Entonces, claro, es que no hay sentido de nada. Pero claro, la pregunta sería, cuando no está el yo, ¿qué hay? El problema es que cuando estamos demasiado egocentrados, o sea, muy centrado en mí, mira, Nisargadatta Maharaj, ¿conoces? Era un sabio de la corriente de Antapaita. Él siempre decía, muy pintoresco, ¿eh? Sí, él decía, cuando miro dentro y veo que no soy nada, eso es sabiduría. Cuando miro fuera y veo que soy todo, eso es amor. Entonces, claro, si la disolución del yo o de esa especie de idea egocentrada cae
pero lo que te encuentras es ya no necesariamente Dios, es la vida, es todo lo que está a tu alrededor. Es decir, yo no existo o no estoy o no soy importante, pero está todo lo demás, están los demás, están las nubes, está el cielo, la naturaleza, los pájaros. Al final lo que hay es un sentimiento de gozo, de pertenencia a la vida y de estar en conexión directa con eso. Y ahí hay plenitud. Claro, si tú estás demasiado egocentrado y de repente te quitan el yo, pero no eres capaz de conectar con eso que no eres tú, entonces lo que hay es un vacío total que debe ser bastante desagradable de experimentar. Sí, yo ¿sabes? entiendo que sí. Entonces, bueno, yo creo por eso es muy importante que cuando deconstruyas has de construir, ¿no? Si tú vives en una chabola y no te gusta la chabola y te quieres ir a una casa mejor, pero tienes que construir la casa mejor, porque si tiras la chabola te quedas en la calle. Y entonces el problema es que muchas veces hay gente que no sigue ningún tipo de, vamos a decir, tradición espiritual ni nada, pero luego leen 4 libros de ciertas cosas y eso les provoca una rotura de esquemas donde de repente lo que creían se cae y se encuentran de repente en la calle y no saben qué hacer con eso ni cómo construirlo. Entonces, yo no es que esté aquí invitando a la gente a que se apunte a una tradición espiritual, pero que hemos de entender que cuando trabajamos con cosas tan delicadas como eso, la estructura básica, profunda de personalidad o del yo, del ego, hay que tener cuidado. Y a veces eso, hacerlo solo es un poco arriesgado porque, bueno, porque pueden pasar una cosa que en tu caso, por ejemplo, fue pues una experiencia maravillosa, pues en otra persona puede ser un desastre. Y fíjate, eso lo has ido leyendo un libro, porque no es un libro cualquiera, es un libro que pone en jaque todo eso. Bueno, pero porque hubo una comprensión, porque yo conozco otras personas que han leído el mismo libro y que no les ha movido nada, ¿no? Sí. Quiero decir que al final no es que sea el libro, sino que hay una comprensión que se produce. Y que es verdad lo que tú dices, ¿no? Cuando en nuestro cerebro, cuando quitamos algo, necesitamos llenarlo de alguna manera con otra cosa. Pero claro, si no hay nada con que llenarlo, ese vacío es muy incómodo. Por eso cuando trabajamos con creencias siempre decimos, ya, pero ahora vamos a construir otra que te sirva más. Porque si no, la vas a construir tú y te va a ir peor. Claro, y si al final acabas, como decía Islamutio, eliminando completamente la creencia, pero entonces no quedará nada. Tiene que quedar algo que no es la creencia. Claro. ¿Qué es eso? Pues cada uno que le ponga el nombre como quiera. Es muy difícil poner el nombre a eso. Es que no se puede, porque al final hay una parte, yo creo que lo que hemos de entender, que no hemos entendido, es que hay una cierta, vamos a decir, dimensión que no es cognoscible a través de la mente o a través del pensamiento. No. O sea, el pensamiento está muy bien y explica muchas cosas, pero yo siempre digo que esa especie de realidad una en la cual formamos parte, que no tiene por qué ser la idea de Dios, simplemente eso en lo que estamos todos, llamamos realidad, hay un aspecto, una parte de eso que no es cognoscible desde la mente ni pensándola. Entonces es una relación directa, de alguna manera, con eso, que o la ves o no la ves, y que no la puedes pensar demasiado, ¿no? No, es yo que he tenido la experiencia, o sea, la experiencia es que no se puede definir, o sea, es inefable. Es una sensación de plenitud, para mí, en mi caso, de plenitud completa y de mucho gozo, pero esas palabras se me quedan cortas para poder explicar... Sí parecía, ¿no? Pero para poder explicar la dimensión de esa experiencia que luego hay que de alguna manera mantener o atesorar porque se esfuma fácilmente, muy fácilmente desaparece. Bueno, es que por eso yo creo que muchas veces no se trata de... O sea, yo creo que una experiencia es una experiencia y ya está. Y es verdad que a veces hay cosas que uno las comprende porque experimenta algo, no porque lo haya entendido intelectualmente, sino hay una experiencia que de repente te hace darte cuenta de algo. Entonces muchas veces el problema es que la gente se engancha a la experiencia porque como es de gozo o es de plenitud, quiero quedarme ahí o vivirla todo el rato o estar todo el rato ahí. Y eso en una vida aquí normal, ordinaria y cotidiana no es sostenible. No. ¿Me explico? Entonces al final yo creo que la experiencia simplemente es el que la tiene, pues si le sirve para comprender algo, vamos a decir, a un nivel que no es intelectual o mental, sino a otro nivel, me sirve para comprender algo, pero entonces ya ha cumplido la función que tenía que cumplir. O sea, es como decir, si tú ya te has enterado de que en el fondo estás llena y que hay plenitud y que hay un gran amor que está en conexión con todo, eso ya lo has comprendido porque lo has experimentado. Pues entonces yo creo que te has de quedar con eso. Y entonces seguramente tu vida no es la misma cuando has comprendido eso, cuando no has comprendido, pero no es necesario que estés viviendo o rememorando la experiencia constantemente. O sea, me refería no a revivir la experiencia, sino a no olvidar eso que has comprendido, porque es muy fácil olvidarlo. Porque el día a día te arrastra, claro. Se te lleva, o sea, claro. Tú has hecho un aprendizaje o has tenido una comprensión grande, se ha producido en ti una comprensión que parece que no se va a poder olvidar nunca porque ha tenido un impacto emocional grande en ti, pero que de repente te das cuenta un buen día que se ha diluido, se ha ido diluyendo y tú no te has dado cuenta, se ha diluido y de repente estás enganchado en la misma dinámica de antes, aunque tú ya has comprendido que no eres todo eso,
que eres otra cosa, da igual porque de repente se te ha olvidado y estás Claro, otra vez ahí. pero esto yo siempre pienso que es, y esto pasa mucho cuando hacemos, por ejemplo, retiros, ¿no? Y a veces o haces una formación y la gente de repente tiene un insight y ha comprendido algo y guau, ya lo he visto, ya lo he visto, y lo ves 2 meses después y están actuando como si no lo hubieran visto, ¿vale? Exacto. Pero ¿por qué pasa eso? Porque yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta es que tú comprendas algo en un momento determinado y te des cuenta de algo, pues es el primer paso, porque si no te das cuenta no vas a cambiar, pero no te hace que eso salga solo luego en la vida cotidiana, Ya, porque tú tienes un hábito y aunque yo haya comprendido que tengo que funcionar de otra manera, ya, pero llevo 50 años haciéndolo de la otra, con lo cual, aunque lo haya comprendido, la tendencia de, vamos a decir, como diría Nisargadatta Tavares, de mi organismo, cuerpo, mente, sí. va a seguir haciendo lo mismo, porque hay un hábito que hay que vencer. Entonces lo que ocurre es que cuando he comprendido ciertas cosas, puedo decidir ser consciente de eso y poco a poco ir cambiando el hábito para que también mi organismo o mi cuerpo se vaya acostumbrando a una manera distinta de funcionar. Pero que el Claro. hábito no desaparece, ¿eh? No, 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 La no. comprensión no hace que el hábito desaparezca. No Entonces, ¿qué para ocurre? nada. Que aunque yo lo haya comprendido, luego vuelvo a la vida cotidiana y entonces resulta que sigo actuando como siempre y si Sí, actúo como siempre, al cabo de 3 meses me siento y estoy como si no hubiera comprendido nada. correcto. Y no es que no lo haya comprendido. Entonces, ¿qué pasa? No, me voy a tener otra experiencia a ver si lo vuelvo a comprender. Pero si no hace falta, si ya lo has comprendido, lo que tienes que hacer es un cambio Ajá. que es difícil porque lo que hayas comprendido no hace que salga solo. La gente a veces cree que si comprende algo, el cambio surgirá solo de forma natural y sin esfuerzo. Y no, el cambio de hábitos se tiene que hacer igual. Claro, lo que pasa es que es encontrar la manera de recordar esa comprensión cada día. Sí, pero esa es la única manera, porque no hay fórmulas mágicas, es ser consciente. Ujú. Es decir, es Pero tú bueno, por tomar lo menos te tienes que tomar un momento para tomar ser conciencia consciente, de eso, sí, para porque si recordar. no, entras en una inercia en la que eso se olvida completamente. Claro, pero porque funcionamos normalmente como con el piloto automático. Entonces, claro, que tú hayas comprendido algo, pero eso no te exime de dejar de usar el piloto automático. Al final nos cuesta mucho ser conscientes todo el día, claro, porque no es fácil, porque normalmente el piloto automático, la ventaja que tienes, no tengo que pensar. Ya. Y entonces va solo. Pero claro, al final el reto, si somos seres conscientes, es precisamente que el piloto automático esté lo mínimo posible. Es Ya. decir, has de ser consciente en todo momento de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, y eso pues agota y cansa Sí, y es requiere, cansado, y ¿eh? requiere un entrenamiento y bueno, no es tan fácil. Yo, mira, ayer me comuniqué con una amiga que vive en Argentina, que nos vemos muy de vez en cuando, pero que podemos hablar de estas cosas, aunque incluso por WhatsApp, o sea, es genial. Y me decía eso, ¿no? Me decía, qué difícil es vivir en conciencia, Claro, es que es muy difícil. pero es también muy satisfactorio cuando lo eliges. Pero qué difícil es vivir en conciencia y qué doloroso vivir en ausencia de ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, al final... Sí, pero a eso- veces no somos conscientes. A veces pensamos que, mira, esta gente que es más consciente, pues sufre menos o vive mejor. Sí. Pero en realidad no, porque mantener eso, o sea, no, sí vives mejor, pero mantener esa conciencia continuamente también trabajo. es un trabajo, correcto. Bueno, es una decisión. Sí, consciente. ¿Y libre o no? ¿O Y ocurre? bueno, libre, no lo sé. Ah, igual no. En mi caso ha ocurrido. Pues nada, ¿qué te llevas? Pues nada, que no esperaba acabar hablando de esto. Yo- O sea, yo he sacado un tema del control y de repente me encontraba hablando de eso. Bueno, Así que ¿te ha ido bien recordarlo? me va bien siempre recordarlo porque aunque hago mucho trabajo para que no se me olvide, es curioso lo rápido que lo pierdo. Y me da incluso un poco de rabia, ¿eh? Porque dices, jolín, con la de tiempo que llevo yo con el tema y hace mucho tiempo que soy consciente de esto, que lo sé, que tengo la suerte de tener a alguien al lado con el que hablamos continuamente del tema, que puedo conectar y abrir y sé que no estoy sola y de repente me doy cuenta de que ya estoy otra vez sufriendo por una idiotez y sé porque se me ha olvidado completamente. Pues mira, pues yo me voy a llevar el todo, porque ya sabes que yo no me adscribo demasiado a ninguna religión ni a ninguna idea concreta de que las cosas tengan que ser de una manera, y lo que la gente llama Dios, pues a lo mejor no es Dios, es otra cosa, no lo sé. Es decir, no me preocupa demasiado eso, pero de entrada sí que es verdad que a mí la idea de todo me interesa más que la idea de nada. Sí, a mí también. Y entonces yo no creo que cuando disuelves el ego, disuelves esa idea ficticia del yo, quede nada. Lo que queda es todo. Y para mí todo es la vida y es todo lo que está a mi alrededor. Y
es como que de repente el tú es más importante que el yo, ¿sabes? Cuando el yo se disuelve un poco, te das cuenta del tú y puedes ver al otro y puedes ver la vida y puedes ver todo lo que te envuelve y todo eso que te estás perdiendo cuando te has pasado toda la vida mirando el ombligo y mirando el yo y lo que te pasa y lo que no te pasa, ¿no? Entonces, para mí, yo en esa parte de Nisargadatta me gusta mucho esa idea de que cuando miro fuera eso es amor, ¿no? Y cuando me doy cuenta que soy todo, eso es amor, pues yo me quedo con esa idea y a mí ahí no me siento vacío para nada, aunque no exista una identidad de un yo que se cree que es alguien que no es. Pues nos vamos a quedar con esa frase de Nisargadatta y os invito a todos algún día a verlo en directo porque no tiene desperdicio, tú lo ves y una mente juiciosa diría este hombre no es feliz y sin embargo atesoró un gran conocimiento y una gran sabiduría. Pues nada, para el podcast de hoy. Venga. Un abrazo. Un abrazo.